Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada sábado después de la mesa de análisis a las 12 horas aproximadamente y se repite todos los miércoles, también después del tema del día a las 2:30 horas de la tarde. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión 151 desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito que nos ven por este medio. Les agradezco sus atenciones. Continuamos con la 20ª parte de la crónica del 7º encuentro de cronistas e historiadores de Sinaloa de Nayarit. Esta crónica continúa con la historia donde nos quedamos en la historia caponeta, ya que fiel a la filosofía del autor, que se consagra en la literatura con 3 poemarios, Alma Vidal ha declinado el programa conmemorativo que organiza el gobierno de Nayarit y el municipio de Caponeta, con la Secretaría de Cultura Federal, que tiene como finalidad acercar la poesía de Chumacero al gran público y profesionalizar a jóvenes poetas. Hablando con el rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, don José Ignacio Peña González, les presentamos la cátedra Ali Chumaceros y él aceptó encantado, sobre todo por el enfoque de la cátedra, que no es una cátedra común, donde tú vas a una conferencia a escuchar a un intelectual de primer nivel. Esta cátedra busca penetrar en los municipios del estado y detonar talleres, cursos con seguimiento y un rigor académico. Así lo explicó Alma Vidal. La cátedra Ari Chumacero fue enunciado en mayo durante el pasado Festival Cultural Gran Hallar y será presentado oficialmente al Consejo General Universitario, al igual que el Premio Hispanoamericano de Poesía Ali Chumaceros, que está en la etapa de diseño de la convocatoria. Ali no es muy afecto a cosas espectaculares, a gastos onerosos. Para él quedaba muy claro que primero había que desarrollar un ejercicio para los jóvenes que escriben, buscar caminos para su profesionalización, mejorar sus condiciones y su acceso a la escuela. Esta fue una gran preocupación, así lo afirmó Vidal, quien fue amigo de Chumacero desde 1987. En entrevista, la maestra en literatura y creación literaria en la Universidad Autónoma de Nayarit asegura que la idea de este homenaje incluye actividades de Guadalajara y Tepic, y que hoy tendrán su más importante jornada poética en Acaponeta, hasta donde se ha trasladado a los integrantes del Congreso de Nayarit para llevar a cabo una sesión solemne en homenaje a Ali Chumaceros. Alma Vidal busca mantener vivo el espíritu de Ali, refrendando lo que a él le interesaba. Quiere que los jóvenes vean la poesía como Ali siempre lo hizo, sin solemnidad y sin sacrilismo. Él siempre dijo que la poesía es un oficio como cualquier otro, tan valioso el oficio del carpintero, del plomero, del herrero, como el del poeta. No podríamos vivir unos sin los otros. Su poderosa raíz, Ali Chumaceros, quien junto con Amado Nervo son los dos grandes poetas de Nayarit, han puesto de fiesta a Caponeta. Luego de que el pasado sábado un grupo de poetas celebraron a Ali con la librería José Luis Martínez de Guadalajara del Fondo de Cultura Económica, y después de que ayer domingo 12 poetas participaron con su poesía en Tepic, en la velada Jardín Poético de Amorosa Raíz, todos ellos están hoy en Acaponeta. Esta mañana será la sesión solemne del Congreso del Estado en el Teatro Juan Francisco Eli Ortiz. Por la tarde comenzarán las fiestas poéticas en la plaza central del municipio, que concluirá con el homenaje poético en el barrio de la H, ese mítico lugar donde nació Ali Chumaceros el día 9 de julio de 1918 y donde está una placa que dice: en esta casa nací yo, aquí es el barrio de Chumaceros.
bajo el título Barrio de la H, donde el tiempo comenzó a hacer raíz, cuyas líneas están tomadas de un poema, Ali será más o menos una fiesta, donde habría mesas de lectura y se habrá un diálogo con la gente del barrio. Vamos a cenar en la plaza, bajo las estrellas, como debe de ser la vida, dice Vidal, quien declinó este homenaje con el espíritu del poeta, que obtuvo el Premio Nacional de Lingüística y Literatura en 1987. Es con sencillez, con el deseo de convivir con el pueblo, abrir caminos para los jóvenes y buscar cumplir el gran sueño de Ali, la profesionalización de estas vocaciones, así lo afirma. Con esta conmemoración, quienes no han leído a Ali Chumacero lo leerán y se recordarán en su poesía, porque aunque Acaponeta está muy viva, en su poesía fue central en su vida y hasta el final. Ali Chumacero fue un poeta universal. Su obra es universal, se desprende de la Tierra y toca otras órbitas. Él siempre procuró jamás hacer referencias geográficas. Tú lees su obra, que es concreta, y no vas a leer como en paz la referencia a la Ciudad de México, el barrio de Mistok o la India. Ali no es Ali, no toca tierra, porque envuelve a toda la tierra. Él era el mundo. Él creía que el compromiso del poeta es más grande que la geografía del país. Así lo afirma Alma Vidal. Su poesía nació del dolor. En todo comulgamos. Él escribió desde el dolor y la devastación. Así lo agrega Vidal, quien se siente feliz de poder reunir a un montón de amigos y admiradores de Ali, deudores, porque a muchos los impulsó. Alrededor de la figura del autor del célebre poema de Amorosa Raíz estarán Luis Vicente de Aguinaga, Luis Armenta Malpica, Gustavo Íñiguez, Raúl Bañuelos, Francois Roy, Gerardo Villanueva. Ellos se encuentran en el mítico barrio de la H. El aprendizaje pueblerino llenó a Ali de encantadora picardía, tal vez en el chispear de los copechis o en el oscuro vuelo de los chinacates. Encontró el misterio que el ansia contenida se vio envuelto en el embrujo del lenguaje, el cual con sus talares de palabras tejió los signos que enunciaban lo perpetuo, lo inefable, la poesía. Así se forjó la vida y hay que vivirla intensamente para poder escribir con altura profunda. Antes de escribir, vive. Ya tendrás tiempo de sobra para perderlo en fantasías, dictaba el hijo predilecto de Acaponeta. Vivir como él vivió ahora es imposible. Con Ali Chumacero se fue una sensible, sensata e inteligente generación de escritores mexicanos. También se fue la H, sí, queridos acaponetenses, nayaritas mexicanos. La H se la llevó la chingada, ha escrito Alma Vidal. Ali Chumaceros lo recuerdan con gozo sus amigos, el doctor Elías Luis Chan, quien dice que era muy bonito ir a tomar un café con Ali. Él nos hablaba de literatura, hablábamos del pueblo, de Mengano, de Perengano. Luego le gustaba ir a caminar al panteón o irse a tomar un raspado de nanchis en la plaza de Acaponeta. También lo celebra Olga Sáizar, directora de la Casa de la Cultura Ali Chumaceros, que también es una gran impulsora de este homenaje en el que la gente va a saber de Ali Chumaceros, un ser que está vivo a través de su poesía. No lo vamos a dejar descansar. Nada de palabras en reposo, serán palabras sin reposo, así lo concluyó Alma Vidal. Luego continuamos con los presidentes municipales que ha tenido Acaponeta desde el año de 1917 hasta la fecha. Tenemos a Miguel Romero, 17-18, Vidal Romero, 18, Guillermo Cónor Orozco, 19-20, Praxedis Núñez, 20, Gilberto Peña, 1921-1922, Luis Jiménez, 23-24, Ricardo Velarde Osuna, 25-26, Luis López Ortiz, 1926, Teodulo López, 1926, Guadalupe Peña, 1927-1928, Román Domínguez Contreras, 1927, Carlos Partidas Crespo, 1927, Mohamed Ali Chumacero, 1928, Vidal Romero, 1928, José Luis Beltrán, 1928, Emiliano Espinosa Bavara, 1929-1930, Federico R. Corona, 1930, José Lozano, 1931-32, Francisco Mitra Escobedo, 1932-34, Román Domínguez Contreras, 1934, Eduardo
F. Nova, 1934, Germán González, 1934, José Ramos Panduro, 1935-36, Jacobo Sedano Medina, 1936, José María Fonseca Llama, 1937-38, Federico Gambero, 1937, Atanasio de Villa, 1937, Francisco Romero, 1938, Elías Aguiar Díaz, 39-40, Marcos Jiménez Díaz, 1941-42, Luis Estrada Mora, 1943-44, Roberto Ruido Cañada, 1944, Agustín Tortolero Solersi, 1944, Miriano Espinosa Bavara, 1945, Teófilo Telle, 1946-48, Guillermo Díaz, 49-51, José Andrés Tejada Espinosa, 1952-1954, Julián Humón Jiménez, 1953, José Trinidad Quiriarte, 1954, Juan Algarín López, 1954, Francisco O'Connor Peregrino, 1955-57, Antonio Naya Espiricueta, 1957, David Sierra Tello, 1958, 60, Francisco Díaz Orozco, 61-63, Isaac Espinosa Álvarez, 1974-66, Joaquín Sánchez Robles, 66, Roberto Vivanco Zamudio, 66, Rodolfo Castillo Sánchez, 67, 69, José de Jesús Osuna Gómez, 70, 72, Rodolfo Fretes Mora, 73, 75, Rodolfo Antonio César Quintero, 76, 78, Manuel Zamorano Rodríguez, 78, 81, Jorge Ortiz Escobedo, 1981, 1984, Porfirio Vázquez Cosío, 1984, 87, José Miguel Aguiar Ruiz y Héctor Servando Sierra Martínez, 90, 93, Salvador Toledo López, 93-96, José Chávez Rodríguez, 96-99, Enrique Jiménez López, 99-2002, Santos Díaz Mendoza, 2002-2005, Efraín Arellano Núñez, 2005-2008, Martín Aguilar Rodríguez, 2008 y Efraín Arellano Núñez, 2008, Saulo Alonso Lora Aguilar, 2008-2011, Efraín Arellano Núñez, 2011-2014, Malaquías Aguiar Flores, 2014-2027, José Humberto Arellano Núñez, 2017-2020, Nicolás Tirado Hernández, 2020-2021, Manuel Rocha Osuna, 2021-2024. Se han tenido 68 presidentes municipales hasta la fecha, hasta el día de hoy. Continuamos con un personaje de Acaponeta. La imaginación gobierna el universo, es Napoleón. Ellos no han vivido lo que yo, como quiero que ellos sepan, anónimo. Vean ustedes estos mensajes. Don Márgaro Guerra, agua de cebada. Márgaro Guerra es un hombre que vendía aguas frescas de cebada. En su natal Acaponeta se remolieron los niños a comprarla de motivos vasos y a escuchar margarencias, fantásticas aventuras de cacerías. Con una bala mataba a 4 animales gracias a su horrible mágico. Y don lenguas que le permitían comprender el idioma de los animales como los coyotes, las palomas, el venado, el huilote. Y como Vicente, él seguía contando, si el público pedía más agua, ya hombre regresaba a su pueblo con una margarencia para no olvidar el verdadero valor de la risa. En este pueblo de Acaponeta es muy usual que cuando alguien narra un hecho, dice un cuento o algo expresado a lo dicho, tiene algo de increíble. Es seguro que sus interlocutores gritaban, agua de cebada. Este grito es tomado como sinónimo de qué mentiras. Esto viene a cuento porque el personaje por el que estamos hablando en esta narración no es ficción, es un producto de la negación de alguien, no tan real como cualquiera de nosotros, con la salvedad de que no cualquiera de nosotros hubiera podido tener la personalidad y el ingenio de nuestro personaje. Estos acontecimientos de este pueblo de Acaponeta, en este pueblo, igual que todos los pueblos, una plaza, una iglesia, un mercado. En este mercado tenía un puesto de aguas de cebada Márgaro Guerra Margarito. Agua de cebada helada, nomás mi charco tiene agua y mi laguna pescado. Esa agua tiene azúcar porque en mi casa se barre el azúcar con basura podrida. Estos y otros fueron los gritos de Margarito para atraer clientes, para la venta de sus aguas de cebada. Pero no solamente ese era el atractivo de Margarito, sino que la gente iba con él a comprar sus aguas como abejas a la miel para oír los ingeniosos cuentos de Margarito. Así los contaba
don Márgaro. La bala rastrera. Un día en que en mi casa no tenía nada que comer, me fui al monte para ver qué podía traerle a mi familia. Iba montado en un caballo muy bonito que tenía y llevaba mi rifle listo, cargado con las balas rastreras. Esa bala yo la inventé y le puse rastrera porque al dispararla sigue el rastro del animal. Pues me fui al monte. Ya tenía un buen rato de andar cuando de pronto se me atravesó un conejo. Rápidamente hice sacar el rifle, disparé. No saqué el rifle porque lo tenía cargado con la bala rastrera. Y así fue. Una vez que disparé la bala, siguió el rastro del conejo. Y lo mismo hice yo. Al ir en pos del conejo me encontré un panal bien cargado de miel. Procedí de inmediato a encender una lumbre y a poner en ella hojas y ramas verdes para hacer humo y correr a las abejas. Una vez hecho este tiro, el agua que traía en mi bule lo llené de miel. Luego comí miel hasta hartarme. Como traía las manos llenas de miel, agarré de las hojarascas que había en el suelo un puñado de estas para limpiármelas. ¿Y cuál no sería mi sorpresa al ver que lo que traía entre mis manos eran las orejas del conejo al que iba persiguiendo? Mi bala rastrera, que al darle lo alcanzó y lo había matado. Emprendí el regreso a mi casa y muy contento, pues traía miel y conejo para comer. Ya para llegar al pueblo tuve que pasar al río. Como iba montado en mi cuaco, el agua casi me llegaba a las rodillas. Crucé el río y comencé a pasar las primeras casas del pueblo y me extrañé que la gente salía a verme y me gritara que si le vendía mojarras, hasta que enfadado les grité que cuáles mojarras que quería que le vendieran si yo no traía. Entonces una de las gentes me dijo, luego de esas que llevas prendidas en las espuelas. Hasta entonces me di cuenta que efectivamente en mis espuelas llevaba prendidas varias mojarras, las que se prendieron a mis espuelas cuando crucé el río. Así llegué a mi casa con mi miel, conejos y mojarras, agua de cebada, Margarito seguía vendiendo su agua fresca. Está escrito por nuestro amigo y maestro de la crónica, Néstor Chávez Gravilla, cronista oficial de Acaponeta, Catarino González Betancourt, Catarino y los rurales. Este afamado guerrillero rebelde y justiciero nació en el entonces rancho de Quimichi, Quimichi de Quimichin, que quiere decir lugar de ratones, lugar donde abundan las ratas de la municipalidad o prefectura de Acaponeta el 28 de diciembre de 1874. Catarino era hijo del matrimonio formado por don Francisco González y Fidela Betancourt, sus hermanas Carlota, Macedonia, Catarino, Melchor, José y Fidela. Don Francisco y sus hermanos Melchor y José y Fidela, junto con algunos amigos, fueron los originales fundadores del rancho de Quimichi, donde antes había sido una pequeña comunidad indígena de tecualmeses, tepehuanos y totorames. Con el paso de los años, continuó el rancho, unos españoles llegaron y fundaron la hacienda de Quimichi. Todos trabajaban tranquilamente, en paz y prosperidad, sin ningún problema, pues muchos quimicheños se ocupaban como trabajadores en la hacienda. Pero llegó el día en que los españoles fundadores tuvieron que irse y vendieron todos unos empresarios, también españoles, con el nombre de Ignacio Madrigal y Cía, quienes en su afán de extenderse declararon al gobierno federal porfirista que la mayoría de las tierras del rancho de Quimichi estaban ociosas y abandonadas desde hacía muchos años atrás, pues sus habitantes no la trabajaban, lo cual era totalmente falso. Muy pronto llegaron numerosas fuerzas rurales y un actuario para despojar a los quimicheños de sus tierras y dárselas a los hacendados, sin que ellos pudieran hacer nada. De nada valieron sus protestas, reclamando que esas tierras sí estaban en producción, que les pertenecían desde muchos años atrás. En lugar de atender sus demandas, fueron brutalmente repelidos y castigados con golpes, azotes y apaleados por los rurales, obligándolos a dejar sus tierras y sus casas. Muchas familias en esa forma en un solo día fueron despojados y arrojados despiadadamente de sus tierras, de sus casas, tocándole también esa triste suerte a don Francisco González y su familia. En la refriega un rural atropelló a Melchor con sus caballos, dejando tirado y herido con golpes contusos. A causa de esas injusticias, muchos quimiceños, entre ellos Catarino y sus hermanos, tomaron las armas y se declararon en formal rebeldía contra el gobierno. Con ello iba su amigo Pablo López y su primo Pablo González,
quienes lograron capturar a algunos rurales y los molieron a garrotazos. El primer encuentro que tuvo Catarino con los rurales fue en el rancho del Tacote, en donde mató a los rurales Valentín Ávila y Antonio Cárdenas, cayendo muertos también los compañeros de Catarino, Emiliano Villa y Cosme Medina. Como los rurales nada más lograron aprender a Toribio García, a José Castañeda, quienes fueron remitidos a Tepic. Catarino y los rurales se agarraron a balazos, Catarino echaba balas y los rurales cañonazos. Muchos encuentros armados hubo a partir de esa fecha entre los rebeldes quimicheños y los rurales que defendían los intereses de los ricos hacendados españoles, de manera que la fama del guerrillero, cabecilla guerrillero, se extendió por todo el territorio de Tepic, declarando el jefe político de las armas, general Mariano Ruiz, proscrito y bandolero y asesino, poniendo preso su cabeza, ordenando y exigiendo a las autoridades militares y civiles exterminarlo lo antes posible. Dice la revista Adelantos y Mejoras Materiales en el territorio de Tepic en 1905 que en el mes de octubre de 1906 el terrible bandolero Catarino González seguía cometiendo sus depredaciones y sus crímenes sin que fuera posible capturarlo. El día 7 de octubre, en un baile que tuvo lugar en el rancho de los Tecotes, mató a 3 de los concurrentes y hirió a otros creyendo que eran auxiliar secreto de la policía. Dice el corrido: un domingo por la tarde bailaron, tomaron vino, levantaron 4 muertos que ha matado Catarino. El 16 de noviembre tuvo un encuentro con el cabo de gendarme Blas Ruiz, matando al gendarme Ignacio Robles. Dice también la revista que este asesino causaba la desesperación del gobierno, pues había logrado inspirar tanto terror que nadie se atrevía a delatarlo. El 21 de julio de 1907 tuvo un encuentro en el Cerro del Chavarín con el destacamento que comandaba el subprefecto de Tecuala, Enrique Mérida, con los hombres del cabo segundo de Blas Carrasco, logrando escapar herido Catarino. Mérida recibió también un balazo que lo puso al borde de la muerte. La revista falsamente dice que ahí quedó muerto Catarino. Al respecto me dice don Pedro Aguilar González que su tío salió herido en la Laguna de las Cruz, pero que auxiliado por sus compañeros y su primo Pablo González y su fiel amigo Pablo López, alcanzó a refugiarse en el rancho de Paso Hondo, en donde estuvo convaleciente por varios meses, atendido todos los días por su hermana menor Fidela y los fines de semana por su hermana mayor Carlota, ya casadas, mamá del cilantro. Y a ese lugar, una vez a la semana, iban a llevarle alimentos de medicina a un arriero, amigo suyo, de nombre Cecilio Romero. Anteriormente ese mismo señor los consiguió armas y parque en la Caponeta, que estaba oculto en cargas de carbón y leña. Mientras él estaba en cama, por reponiendo de sus heridas, su hermano mayor Macedonio siguió en su lucha, pero fue capturado bárbaramente, torturado para que dijeran dónde estaba escondido su hermano, pero no les dijo nada. Fue enviado preso a San Juan de Ulúa, en Veracruz, en donde fue compañero de Chucho el Roto, y ya nunca se volvió a saber nada de él. Lo más seguro es que murió en ese terrible lugar donde ningún preso dura más de 2 años. En uno de sus frecuentes viajes, el arriero Cecilio Romero fue capturado por los rurales comandado por el cabo de sección del 19 Batallón de Caballería Daniel Ruiz, destacamentado extremadamente para esta misión por el general Mariano Ruiz, con la cantidad de 10,000 pesos para ofrecerle como recompensa. Cuando salió de su casa ya listo para llevarle suministros a Catarino, y lo encontraron entre las cargas medicina y algodón, vendas, alcohol, frijol, tortillas, arroz y otros alimentos. Lo introdujeron nuevamente a su casa, en donde lo torturaron delante de su esposa para que dijera dónde estaba Catarino, pero no les dijo nada. Entonces recorrieron al soborno ofreciéndole los 10,000 pesos que le dio el general Mariano Ruiz, y ni así lo hicieron hablar, diciendo que aunque lo mataran, él no iba a traicionar a su amigo. Tentado por la codicia, su esposa le dijo en cuanto tuviera el dinero en sus manos, ella misma lo llevaría a donde estaba Catarino. Así se hizo, y contrariado a su marido, luego que recibió el dinero, ella lo llevó a ese lugar donde estaba el famoso guerrillero rebelde, Catarino González. Ahí recostado en su cama, recuperando sus heridas, indefenso y desarmado, el subprefecto de Tecuala, Enrique Mérida, y varios rurales le descargaron sus armas
dándole 17 balazos. Pudieron así matarlo un 6 de septiembre de 1907. Pero saben ustedes que esta crónica continuará con la historia de Caponeta donde nos quedamos. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo sábado.